Si derrotas a mis guardias, te doy el edificio. Si logras derrotar a mis guardias antes de que te rompan los huesos, te regalo el edificio completo. Te lo firmo ahora mismo, dijo el millonario al humilde anciano recogedor de basura. Jamás imaginó que terminaría tragando sus palabras. La voz de Rodrigo Ferrán resonó con una arrogancia metálica en la inmensidad de su oficina, ubicada en el piso 40 del rascacielos más exclusivo de la ciudad. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales de cristal templado como si el cielo mismo estuviera llorando por la injusticia que estaba a punto de cometerse. Adentro, el aire acondicionado mantenía una temperatura gélida, perfecta para conservar las obras de arte moderno que adornaban las paredes y para helar la sangre de cualquiera que osara pedir clemencia. Frente al imponente escritorio de caoba negra, que brillaba como un espejo oscuro, estaba de pie don Joaquín. A sus 72 años, el anciano parecía una figura tallada en madera vieja y resistente, encorvado ligeramente no por la edad, sino por el peso de una vida que no había dejado de golpearlo. Llevaba su uniforme de conserje color gris, manchado de lejía, y con el olor penetrante de la basura que había estado recogiendo en el sótano desde las 4 de la mañana. Sus manos, callosas y venosas, apretaban una gorra deshilachada contra su pecho, como si fuera el único escudo que le quedaba ante la humillación. «Señor Ferrán, por favor», suplicó Joaquín, con una voz que, aunque ronca por el cansancio, mantenía una firmeza subterránea. «No le pido que me perdone la renta. Jamás he pedido nada gratis en mi vida. Solo le ruego una semana más, 7 días. Mi nieta Nicole. La fiebre volvió anoche. Tuve que gastar lo que tenía ahorrado para el alquiler en antibióticos y en una visita de emergencia al hospital. Si nos echa hoy, ella dormirá en la calle con esta lluvia. Su cuerpo no lo resistirá». Rodrigo Ferrán ni siquiera levantó la vista de su teléfono de última generación. Deslizaba la pantalla, revisando las acciones de la bolsa mientras daba un sorbo a una copa de whisky que costaba más que el salario anual de Joaquín. Rodrigo era un hombre de 35 años, heredero de una fortuna inmobiliaria, conocido en las revistas de sociedad por sus fiestas excesivas y en los tribunales por sus desalojos despiadados. Para él, la pobreza no era una desgracia, era una ofensa estética, una señal de debilidad que despreciaba profundamente. Detrás de Joaquín, formando un semicírculo de intimidación pura, estaban 5 hombres. No eran simples guardias de seguridad de centro comercial. Eran contratistas militares privados, moles de músculo envueltas en trajes tácticos negros, con los brazos cruzados y miradas vacías detrás de gafas oscuras, a pesar de estar en el interior. Eran los perros de presa de Ferrán, famosos por resolver los problemas del millonario sin dejar marcas visibles, o dejándolas tan profundas que las víctimas no se atrevían a denunciar. «¿Escucharon eso, muchachos?», dijo finalmente Ferrán, soltando una risa seca que no llegó a sus ojos. Dejó el teléfono sobre la mesa con un golpe seco y giró su silla de cuero italiano para encarar al anciano. «¿Escucharon el violín triste, la nieta enferma, el hijo muerto, la madre que huyó? Es el mismo guión de siempre. Cambian los nombres, pero la historia de los perdedores es siempre la misma». Ferrán se puso de pie, alisándose su traje de seda hecho a medida. Caminó alrededor del escritorio, acercándose a Joaquín, hasta que el olor de su costosa colonia invadió el espacio personal del anciano, chocando violentamente con el olor a trabajo honesto y sudor que emanaba del conserje. «Me das asco, Joaquín», escupió Ferrán, bajando la voz a un susurro venenoso. «No porque seas pobre, sino porque hueles a fracaso. Has limpiado los baños de mi edificio durante 5 años. Has sacado mi basura. Y ahora vienes a mi oficina, ensuciando mi alfombra persa, a pedirme que sea tu banco personal. ¿Crees que soy la Cruz Roja? ¿Crees que este edificio se construyó con lágrimas y abrazos?» Joaquín no retrocedió, aunque sus nudillos se pusieron blancos al apretar su gorra con más fuerza. Sus ojos, oscuros y profundos, se clavaron en los del millonario por un segundo. En ese instante, si Ferrán hubiera sido más observador, habría notado algo extraño. No había miedo en la mirada del anciano. Había dolor, sí, y una preocupación infinita por su nieta, pero no había el terror servil que Ferrán estaba acostumbrado a ver en sus víctimas. Había una calma, una quietud similar a la del ojo de un huracán. «No pido caridad, señor. Pido tiempo. Soy un hombre de palabra. Le pagaré cada centavo, con intereses si es necesario. Pero no puedo mover a Nicole hoy.
Ferran chasqueó la lengua, molesto por la insistencia. Regresó a su silla y abrió un cajón. Sacó un fajo de billetes. Los miró con desdén y luego, con un movimiento despreciativo, lanzó un puñado de monedas pesadas al suelo, a los pies de Joaquín. El sonido del metal, chocando contra el suelo de mármol, resonó como un insulto en el silencio de la oficina. Ahí tienes para el autobús. Lárgate. Quiero tu apartamento vacío para mediodía. Mis contratistas van a remodelarlo para convertirlo en un almacén. Al menos las cajas no lloran ni tienen fiebre. Joaquín miró las monedas. Durante un segundo, la imagen de su hijo moribundo en la cama del hospital vino a su mente. Cuida de Nicole, papá. Protégela, le había susurrado antes de exhalar por última vez. Esa promesa era el motor que mantenía el corazón de Joaquín latiendo. Se agachó lentamente, no para recoger las monedas por codicia, sino para entregárselas de vuelta. Su dignidad era lo único que le quedaba, y no la vendería por unas monedas de cambio. Pero Ferran malinterpretó el gesto. Al ver al anciano doblar las rodillas, soltó una carcajada estrepitosa. «Mírenlo, se arrodilla por centavos. ¡Qué patético espectáculo!», gritó Ferran, buscando la complicidad de sus guardias, quienes esbozaron sonrisas crueles. La ira, fría y controlada, comenzó a circular por las venas de Joaquín, como un torrente antiguo que había estado represado durante demasiado tiempo. Se irguió lentamente, dejando las monedas en el suelo. «Se equivoca, señor Ferran. No me arrodillo por su dinero. Me agaché para devolverle su falta de honor, pero veo que no tiene dónde guardarla». El silencio que siguió fue absoluto. Los guardias tensaron sus músculos. Nadie le hablaba así a Rodrigo Ferran. El millonario parpadeó, incrédulo. Su rostro pasó de la burla a una furia roja en cuestión de segundos. ¿Cómo se atrevía ese viejo basurero a sermonearlo sobre el honor en su propia torre de cristal? Ferran se sentó sobre su escritorio, cruzando las piernas y adoptando una postura de falsa diversión, aunque sus ojos destilaban odio. Una idea perversa cruzó por su mente, una forma de humillar a este anciano insolente de una manera que divertiría a sus seguidores en redes sociales. Sacó su teléfono y comenzó a grabar. «Vaya, vaya, el basurero tiene garras», dijo Ferran a la cámara, enfocando el rostro estoico de Joaquín. «Muy bien, abuelo. ¿Quieres una oportunidad? Te daré una oportunidad que nadie te daría. Hagamos esto interesante. Hagamos una apuesta». Ferran señaló a los 5 gigantes que rodeaban al anciano. «¿Ves a estos hombres? Son ex-fuerzas especiales, expertos en combate, máquinas de matar que me cuestan $10,000 al mes cada uno. Tú eres, bueno, tú eres tú, un anciano que apenas puede sostener una escoba». Ferran hizo una pausa dramática, sonriendo con malicia. «Si logras pasar a mis 5 guardias y tocar este escritorio, te perdono la renta. No, mejor aún. Si tocas este escritorio, te regalo el edificio. Te doy las escrituras ahora mismo ante notario. Serás el dueño y podrás echarme a mí. ¿Qué dices?» Joaquín miró a los hombres. Evaluó sus posturas. Vio la rigidez en sus hombros, el peso mal distribuido en sus pies, la confianza excesiva en sus miradas. Eran fuertes, sí, eran jóvenes y rápidos. Pero para los ojos de Joaquín, ojos que habían visto cosas que estos hombres ni siquiera podían soñar, estaban llenos de aberturas. «No quiero su edificio, señor Ferran», respondió Joaquín con voz calmada. «Solo quiero que respete a las personas, y quiero que Nicole tenga un techo». «Es una oferta única», gritó Ferran, irritado porque el anciano no mostraba miedo ante la propuesta absurda. «Pero claro, si pierdes, y vas a perder, mis hombres te van a enseñar una lección de respeto. No aquí, no quiero sangre en mi alfombra. Te llevarán al callejón trasero, donde pertenece la basura, y te explicarán a golpes por qué nunca debes alzar la voz a tus superiores». Ferran hizo un gesto con la mano, apagando la grabación. La farsa del juego había terminado. Ahora solo quedaba la crueldad pura. «Agárrenlo», ordenó Ferran, su voz carente de cualquier emoción humana. «Llévenlo abajo, quiero que le rompan las piernas. Y cuando terminen, saquen sus cosas a la calle. Si la niña está ahí, llamen a servicios sociales. Que se la lleven a un orfanato. No quiero plagas en mi propiedad». La mención de Nicole y el orfanato fue el detonante. Algo cambió en la atmósfera de la habitación. Fue imperceptible para Ferran, que ya estaba volviendo a mirar sus acciones en la bolsa, pero los guardias,
con su instinto animal de depredadores, sintieron un escalofrío repentino. La temperatura en la habitación pareció descender aún más. El jefe de los guardias, un hombre apodado el Sicario, con un cuello tan grueso como el tronco de un árbol y cicatrices que cruzaban su rostro, dio un paso adelante y puso una mano pesada y burlona sobre el hombro frágil de Joaquín. «Vamos, abuelo», gruñó el Sicario, apretando con fuerza suficiente para triturar hueso. «No querrás hacer esto difícil. El jefe quiere un espectáculo, pero yo prefiero terminar rápido para ir a almorzar». Joaquín no se movió, no se quejó del dolor en su hombro, simplemente cerró los ojos por un segundo. Inhaló profundamente, llenando sus pulmones, y al exhalar, soltó el cansancio, la frustración y la máscara de conserje sumiso que había llevado durante años. «Lévenlo», repitió Ferran sin mirar. Los otros 4 guardias rodearon a Joaquín, empujándolo hacia la puerta. El anciano se dejó llevar, sus pies arrastrándose suavemente sobre la alfombra. No opuso resistencia, lo que hizo que Ferran sonriera con satisfacción. Pensó que el viejo se había resignado a su destino. Pero mientras cruzaban el umbral de la oficina hacia el ascensor de servicio, Joaquín abrió los ojos. Ya no eran los ojos de un anciano derrotado. Eran los ojos de un dragón despertando de un sueño profundo. El ascensor descendía, y con cada piso que bajaba, la tormenta se acercaba. Los 5 guardias, moles de carne endurecida por años de gimnasio y combates callejeros, miraban al anciano con una mezcla de desprecio y aburrimiento. Para ellos, esto no era un combate, era un trámite. Unos cuantos huesos rotos, un par de hematomas estratégicos para asegurar que el viejo no pudiera caminar en meses, y luego volverían arriba para cobrar su bono extra por servicios especiales. Don Joaquín permanecía en el centro, con la cabeza baja. Su gorra deshilachada ocultaba sus ojos, y sus hombros parecían haberse hundido aún más bajo el peso de su chaqueta de conserje. Sin embargo, bajo esa apariencia de derrota total, su mente trabajaba con la precisión de un relojero suizo desmantelando una bomba. No estaba temblando de miedo, contaba las respiraciones de los hombres a su alrededor. Evaluaba la distribución de su peso. Notaba que el guardia a su izquierda tenía una leve cojera en la pierna derecha, probablemente una vieja lesión de rodilla mal curada. Observaba que el sicario, el líder, respiraba por la boca, una señal de mala condición cardiovascular a pesar de su inmensa masa muscular. El ascensor se detuvo con una sacudida brusca en la planta baja. Las puertas de acero se abrieron lentamente, revelando no el vestíbulo de mármol por donde entraban los ejecutivos, sino la salida trasera que daba al callejón de carga. El mundo exterior los recibió con una bofetada de viento helado y lluvia torrencial. El callejón era un abismo urbano, un pasillo estrecho flanqueado por muros de ladrillo sucio y contenedores de basura desbordados, iluminado únicamente por el parpadeo moribundo de un letrero de neón que zumbaba sobre una puerta lateral. «Muévete, basura», gruñó el sicario, empujando a Joaquín hacia la lluvia. El anciano tropezó, sus zapatos gastados resbalando sobre el pavimento mojado. Cayó de rodillas sobre un charco de agua negra, salpicando su uniforme gris. El agua helada empapó sus pantalones al instante, calando hasta los huesos, pero Joaquín no hizo ningún sonido. Se quedó allí, arrodillado bajo el diluvio, mientras los 5 hombres salían del edificio y formaban un semicírculo a su alrededor, bloqueando cualquier posible ruta de escape. La lluvia caía en cortinas pesadas, difuminando las luces de la ciudad y aislando el callejón del resto del mundo. Arriba, en el piso 40, Rodrigo Ferran probablemente estaba sirviéndose otra copa, convencido de que su problema estaba siendo resuelto. Abajo, en el barro y la oscuridad, la realidad estaba a punto de fracturarse. «Míralo», se burló uno de los guardias más jóvenes, un hombre con un tatuaje tribal que le subía por el cuello. Encendió un cigarrillo, protegiendo la llama con la mano ahuecada, indiferente a la lluvia. El dueño del edificio, el rey de la basura. «¿Dónde está tu dignidad ahora, viejo?» «El jefe dijo que le rompiéramos las piernas», comentó otro, tronándose los nudillos con un sonido que imitaba ramas secas rompiéndose. «Pero creo que deberíamos empezar por las manos. Así no podrá volver a tocar nada que no sea suyo». El sicario se adelantó, su sombra inmensa cayendo sobre Joaquín. Se agachó hasta quedar a la altura del anciano, su rostro lleno de cicatrices iluminado por el resplandor rojo del neón. «Escucha bien, abuelo», susurró el sicario,
su aliento oliendo a tabaco y café rancio. Esto no es personal, es solo negocios. El señor Ferran paga por tranquilidad, y tú eres ruido. Eres una molestia. Así que vamos a asegurarnos de que entiendas tu lugar en la cadena alimenticia. Vas a quedarte quieto, vas a recibir tu castigo, y luego vas a desaparecer. Si volvemos a ver tu cara por aquí, o si intentas ir a la policía, bueno, sabemos dónde está el hospital, sabemos en qué habitación está la niña. Esa última amenaza cruzó la línea invisible que Joaquín había trazado en su alma. El tiempo pareció detenerse. Las gotas de lluvia quedaron suspendidas en el aire como diamantes líquidos. El ruido del tráfico lejano se desvaneció, reemplazado por el latido lento y poderoso del corazón de Joaquín. En la oscuridad detrás de sus párpados cerrados, el callejón desapareció. En su lugar vio una habitación de hospital blanca y estéril, hace 3 años. Vio a su hijo Kenji, conectado a máquinas que pitaban rítmicamente, su cuerpo consumido por el cáncer, su mano pálida y fría apretando la de Joaquín con una fuerza desesperada. «Padre», la voz de Kenji era apenas un susurro en su memoria. «Sé que juraste no volver a luchar. Sé que enterraste esa parte de ti cuando mamá murió. Pero Nicole, ella no tiene a nadie más. Su madre se fue. Yo me estoy yendo. Prométeme que la protegerás, no como un abuelo, sino como el guerrero que fuiste. Prométeme que serás su escudo». Joaquín recordó las lágrimas calientes que rodaron por sus mejillas aquel día. Recordó el peso sagrado de esa promesa. Había guardado su cinturón negro, había escondido sus medallas y había aceptado la humillación de limpiar los desechos de hombres arrogantes como Ferran, todo para mantener a Nicole segura y alimentada, para vivir una vida de paz y penitencia. Había soportado insultos, hambre y frío. Había dejado que el mundo pensara que era débil. Pero amenazar a Nicole no era insultar su honor, era amenazar su vida misma. Y el gran maestro Joaquín Takeshi no negociaba con la vida de su familia. Lentamente, muy lentamente, Joaquín levantó la cabeza. El movimiento fue fluido, carente de la rigidez de la edad que había fingido minutos antes. El agua de lluvia corría por su rostro, lavando la suciedad y el cansancio, revelando facciones que parecían talladas en granito. Sus ojos, antes opacos y suplicantes, ahora brillaban con una intensidad aterradora, una claridad fría y letal que hizo que el sicario retrocediera instintivamente un paso. El anciano inhaló profundamente, llenando su diafragma. Su postura cambió, ya no estaba encorvado. Su columna se alineó perfectamente, sus hombros se relajaron y bajaron, sus pies se asentaron en el suelo buscando tracción con una naturalidad inquietante. La energía, el ki, que había estado reprimida durante años, comenzó a fluir de nuevo, calentando sus músculos, agudizando sus sentidos. Podía sentir la vibración de los pasos de los guardias, podía escuchar el roce de la tela de sus ropas, podía predecir sus intenciones antes de que sus cerebros enviaran la señal a sus puños. Se puso de pie, no como un anciano que lucha contra la artritis, sino como una montaña que se eleva desde el mar. La transformación fue tan sutil y a la vez tan radical, que los guardias se quedaron momentáneamente paralizados, confundidos por lo que sus ojos veían pero sus cerebros no podían procesar. El frágil conserje había desaparecido. Frente a ellos había algo más, algo peligroso. «¿Qué pasa?», preguntó el guardia del tatuaje, su voz vacilando ligeramente, perdiendo la bravuconería. «¿Te quieres hacer el valiente ahora?». Joaquín no miró al guardia, miró a través de él. Levantó sus manos, no en una guardia de boxeo cerrada, sino abiertas, relajadas, con las palmas hacia arriba a la altura de la cintura, en la postura clásica de recepción del aikido. Una invitación al vacío. «Les daré una oportunidad», dijo Joaquín. Su voz había cambiado. Ya no era ronca ni débil, era profunda, resonante, proyectándose sobre el ruido de la lluvia con una autoridad absoluta. «Váyanse a sus casas. Olviden esta orden. No manchen sus almas por el dinero de un hombre que no los respeta». El sicario soltó una carcajada nerviosa, tratando de recuperar el control de la situación. La atmósfera en el callejón se había vuelto densa, pesada, como el aire antes de una tormenta eléctrica. «¿Escucharon eso?», gritó el sicario, mirando a sus compañeros. «El viejo nos está perdonando la vida». Es conmovedor. Creo que la senilidad le pegó duro. El sicario sacó una porra extensible de su cinturón. Con un movimiento rápido de muñeca, el arma de acero se desplegó con un chasquido metálico amenazante.
Los otros guardias siguieron su ejemplo, sacando manoplas, bastones y cuchillos. La sonrisa del sicario volvió, cruel y confiada, alimentada por la superioridad numérica y las armas. Se acabó la charla, abuelo. Vas a aprender a respetar a golpes. El sicario dio un paso adelante, levantando la porra para asestar un golpe descendente directo a la clavícula de Joaquín. Era un golpe diseñado para incapacitar, para romper hueso y causar un dolor cegador. Joaquín no parpadeó. Observó el arma elevarse, calculó la trayectoria, la velocidad y la fuerza. En su mente el movimiento era ridículamente lento, torpe, lleno de aperturas. Recordó las palabras que solía decir a sus alumnos de élite hace décadas, antes de que el dolor cerrara su dojo. La violencia es el último recurso del incompetente, dijo Joaquín, sus palabras cortando el aire justo antes de que el acero descendiera. Pero la defensa de la familia es el primer deber del honor. El tiempo de las palabras había terminado. El golpe descendente del sicario llevaba la fuerza suficiente para partir un bloque de cemento. Era un movimiento primitivo, brutal, nacido de la confianza absoluta en la superioridad física. La porra de acero cortó el aire con un silbido agudo, buscando el hombro izquierdo de don Joaquín. Desde la puerta lateral del edificio, que se abrió de golpe en ese preciso instante, Rodrigo Ferrán apareció con su teléfono en alto, grabando con una sonrisa sádica, ansioso por capturar el sonido del hueso al romperse para su colección privada de lecciones. Asegúrense de que grite, ordenó Ferrán, su voz resonando sobre la lluvia. Pero el grito que siguió no fue el de Joaquín. En el instante infinitesimal antes del impacto, el anciano no retrocedió. Al contrario, dio un paso adelante, entrando en el espacio personal de su atacante, un concepto conocido en las artes marciales como irimi. Su cuerpo giró sobre su eje con la fluidez del agua, esquivando la trayectoria del acero por milímetros. Su mano izquierda, que parecía tan frágil como una rama seca, interceptó la muñeca del sicario no con fuerza, sino con dirección. Joaquín aplicó un kotegaeshi, una torsión de muñeca hacia el exterior. Aprovechando el propio impulso descendente del gigante y sumándole una rotación precisa, la articulación de la muñeca del sicario alcanzó su límite anatómico en una fracción de segundo. Se escuchó un crujido seco, similar al de una rama verde al quebrarse, seguido inmediatamente por el aullido de dolor del líder de los guardias. La porra de acero cayó al suelo fangoso con un chapoteo inútil. Sin detener su movimiento, Joaquín continuó la rotación, guiando la inmensa masa corporal del sicario hacia el suelo, como si estuviera doblando una hoja de papel. El gigante de 120 kilos se desplomó de cara contra el pavimento, inmovilizado por el dolor agudo que recorría su brazo hasta el hombro. El silencio que siguió fue más fuerte que la tormenta. Rodrigo Ferrán bajó el teléfono lentamente, su sonrisa congelada en una mueca de incredulidad grotesca. Los otros 4 guardias parpadearon, incapaces de procesar cómo su líder, un veterano de combates clandestinos, había sido neutralizado por un conserje de 70 años en menos tiempo del que toma exhalar. «Imposible», susurró el guardia del tatuaje tribal, retrocediendo un paso. Joaquín no les dio tiempo para pensar. Sabía que el miedo era una ventaja temporal, pero la superioridad numérica seguía siendo letal si se reorganizaban. No estaba allí para pelear, estaba allí para terminar esto. «A por él. Es solo un viejo», gritó uno de los guardias, sacando un cuchillo táctico de hoja dentada. «Mátenlo». El hombre se lanzó con una estocada directa al estómago. Joaquín no miró el cuchillo, miró los ojos del atacante, leyendo la intención antes de la acción. Cuando el acero estuvo a punto de tocar su uniforme gris, Joaquín pivotó con un movimiento circular, un tenkan perfecto, dejando que el atacante pasara de largo apuñalando el aire vacío. Mientras el guardia intentaba recuperar el equilibrio, Joaquín golpeó con el canto de su mano, un atemi preciso, en el punto de presión situado justo debajo de la oreja, donde el nervio vago es vulnerable. El guardia soltó el cuchillo y sus ojos se pusieron en blanco antes de desplomarse como un títere al que le cortan los hilos. Quedaban 3. La lección que Ferrán había orquestado se estaba convirtiendo en una clase magistral de dolor. El millonario, protegido bajo el alero de la puerta, sentía que un sudor frío le bajaba por la espalda. Lo que veía no era una pelea callejera desordenada. Era una danza del dragón. Los movimientos de Joaquín eran económicos, carentes de ira o esfuerzo visible.
No había gruñidos, no había respiración agitada, solo una eficiencia aterradora. 2 guardias decidieron atacar al mismo tiempo, uno por la izquierda y otro por la derecha, intentando flanquear al anciano. Era una táctica militar básica, efectiva contra casi cualquier oponente. Pero Joaquín no era cualquier oponente. Era un hombre que había olvidado más sobre combate de lo que estos hombres aprenderían en 10 vidas. Joaquín esperó hasta el último segundo, convirtiéndose en el ojo del huracán. Cuando los puños de ambos hombres convergieron hacia su cabeza, él simplemente descendió. Se dejó caer en una sentadilla profunda, y los puños de los atacantes chocaron violentamente entre sí. Aprovechando su confusión y el choque, Joaquín se impulsó hacia arriba, sus manos abiertas golpeando simultáneamente el plexo solar de ambos hombres. El impacto les sacó todo el aire de los pulmones. Se doblaron hacia adelante, boqueando como peces fuera del agua. Joaquín agarró la nuca de ambos y, usando su propia inercia descendente, guió sus cabezas para que chocaran una contra la otra con un sonido sordo y brutal. Ambos cayeron al suelo, inconscientes, uniéndose a sus compañeros caídos en el barro y la lluvia. Solo quedaba uno, el guardia del tatuaje tribal, el joven que había encendido el cigarrillo con tanta arrogancia minutos antes. Ahora, el cigarrillo flotaba en un charco, y el hombre temblaba, sosteniendo una manopla de bronce con una mano sudorosa. Miró a sus compañeros, el sicario gimiendo con la muñeca rota, el del cuchillo desmayado, los otros 2 noqueados. Y en medio de la carnicería, de pie bajo la lluvia torrencial, estaba Joaquín. El anciano se ajustó la gorra, que ni siquiera se había caído durante el combate. No tenía ni un rasguño, su respiración era tranquila, rítmica, profunda. Se limpió una gota de lluvia de la mejilla con una calma que heló la sangre del último guardia. «No tienes por qué hacer esto, hijo», dijo Joaquín, su voz atravesando el ruido de la lluvia. «Tienes una opción. Tira esa arma y vete a casa. Nadie más tiene que salir lastimado hoy». El guardia miró a Ferran, buscando una orden, una señal, algo. «Si te vas, estás despedido», chilló Ferran, su voz aguda por el pánico. «Te destruiré. Acábalo. Te pagaré el triple. $100.000 si le rompes el cuello ahora mismo». La codicia luchó con el miedo en los ojos del joven. $100.000. Era suficiente para salir de las deudas, para comprar un coche nuevo. La avaricia ganó. Con un grito de guerra desesperado, se lanzó hacia Joaquín, lanzando golpes salvajes, sin técnica, impulsado solo por la promesa del dinero. Joaquín suspiró. Había tristeza en sus ojos, no placer. Cuando el joven lanzó un gancho derecho, Joaquín interceptó el brazo, aplicando un sankyō, una torsión espiral que sube desde la muñeca hasta el hombro, bloqueando todo el cuerpo. El guardia gritó y se puso de puntillas, intentando aliviar la presión insoportable en sus articulaciones. Joaquín lo mantuvo allí, suspendido en el dolor, controlándolo con una sola mano. «El dinero de un hombre sin honor es veneno», susurró Joaquín al oído del joven. «Recuérdalo». Con un empujón suave pero firme, Joaquín proyectó al último guardia hacia un montón de bolsas de basura. El joven aterrizó sobre los desperdicios, humillado pero con los huesos intactos. Joaquín había cumplido su palabra de no causar daño innecesario al único que había dudado, aunque fuera por un segundo. El callejón quedó en silencio, salvo por el repiqueteo de la lluvia y los gemidos ahogados del sicario. Joaquín se alisó la chaqueta de conserje. Revisó sus bolsillos para asegurarse de que la foto de Nicole seguía segura en su cartera. Luego, giró lentamente sobre sus talones. Rodrigo Ferran estaba solo. El millonario había retrocedido hasta topar con la puerta de servicio, que ahora estaba cerrada. Su teléfono, el instrumento de su arrogancia, yacía en el suelo con la pantalla rota. Sus manos temblaban incontrolablemente. Miraba a Joaquín, no como a un hombre, sino como a un monstruo que había salido de sus pesadillas. Joaquín comenzó a caminar hacia él. Sus pasos chapoteaban suavemente en el agua. No corría, no gritaba, simplemente avanzaba con la inevitabilidad de la marea. «Aléjate», gritó Ferran, sacando una pequeña pistola plateada de su bolsillo interior. Sus manos sudorosas hacían bailar el cañón del arma. «Tengo un arma. Te juro que dispararé. Soy Rodrigo Ferran. No puedes tocarme». Joaquín se detuvo a 3 metros de distancia. Miró el arma y luego miró a los ojos de Ferran. «Esa arma tiembla porque su dueño sabe que no tiene la razón»,
dijo Joaquín con calma. Has usado a otros para pelear tus batallas toda tu vida. Ahora no hay nadie entre tú y las consecuencias de tus actos. Dispararé, chilló Ferran, cerrando los ojos y apretando el gatillo por puro pánico. El disparo resonó como un trueno, un destello de fuego en la oscuridad del callejón. La bala impactó en el pavimento, a centímetros del pie izquierdo de Joaquín. Ferran abrió los ojos, esperando ver al anciano muerto o huyendo. Joaquín no se había movido, ni un milímetro. Fallaste, dijo Joaquín, y dio otro paso. Ferran intentó disparar de nuevo, pero el arma se encasquilló. El pánico se apoderó de él por completo. Dejó caer la pistola y se cubrió la cara con las manos, encogiéndose contra la puerta sucia, sollozando como un niño. La imagen del poderoso magnate se desmoronó, revelando al cobarde que siempre había vivido debajo del traje caro. Joaquín llegó hasta él. Ferran esperaba el golpe. Esperaba que el anciano le rompiera los dientes, que le devolviera todo el dolor que había causado. Pero el golpe nunca llegó. En su lugar, Joaquín se inclinó y recogió el teléfono roto de Ferran. Lo limpió con su manga y lo colocó suavemente en el bolsillo de la chaqueta del millonario. Luego, apoyó una mano en el hombro de Ferran, no para lastimarlo, sino para sostenerlo. «Levántese, señor Ferran», dijo Joaquín. «Un hombre no debe arrastrarse, ni siquiera cuando ha perdido. Y usted ha perdido mucho más que una pelea hoy». Ferran levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas y moco, temblando de terror y confusión. «¿Qué vas a hacerme?», tartamudeó. «Yo nada», respondió Joaquín, mirando hacia la entrada del callejón donde las luces azules y rojas de las sirenas comenzaban a rebotar contra las paredes de ladrillo mojado. «Pero creo que alguien ha venido a hablar con nosotros, y me parece que esta vez el dinero no podrá comprar su silencio». Joaquín se giró hacia las luces. La batalla física había terminado, pero la verdadera guerra por la justicia apenas comenzaba, y el gran maestro Takeshi estaba listo para su último movimiento. Las sirenas aullaban como bestias heridas, rebotando contra los muros de ladrillo mojado del callejón, creando una cacofonía de luces rojas y azules que cortaban la oscuridad de la tormenta. Para Rodrigo Ferran, ese sonido estridente no era una molestia, sino música celestial. Era el sonido de la salvación. Era el retorno al orden, a un mundo donde las leyes estaban escritas por hombres como él, para proteger a hombres como él. Al ver detenerse las primeras patrullas en la boca del callejón, la máscara de terror de Ferran se disolvió instantáneamente, reemplazada por su habitual máscara de indignación teatral. El miedo que lo había hecho ovillarse contra la puerta sucia se transformó en una energía frenética. Se puso de pie, sacudiéndose el polvo invisible de su traje italiano arruinado, y corrió hacia los oficiales que desembarcaban con las armas desenfundadas, apuntando hacia la penumbra. «Oficiales, gracias a Dios», gritó Ferran, agitando los brazos con desesperación fingida. «Soy Rodrigo Ferran, el dueño de este edificio. Ese hombre, ese loco me atacó, intentó asesinarme». Señaló con un dedo tembloroso hacia la figura inmóvil de don Joaquín, que permanecía de pie bajo la lluvia, con las manos relajadas a los costados, observando la escena con la paciencia de una estatua antigua. Un sargento de policía, joven y nervioso, apuntó su arma de servicio hacia el anciano. «Manos arriba, póngase de rodillas ahora mismo», ordenó el sargento, su voz quebrándose ligeramente por la tensión. La escena que los policías tenían ante sus ojos era incomprensible. 5 contratistas militares privados, hombres que parecían tanques humanos, yacían esparcidos por el suelo fangoso como juguetes rotos. Uno gemía acunando su muñeca destrozada. Otros 2 estaban inconscientes con una precisión quirúrgica. El cuarto boqueaba buscando aire entre la basura. Y en medio de esa carnicería silenciosa, el único hombre de pie era un conserje septuagenario que parecía incapaz de matar una mosca. «Cuidado», chilló Ferran, agarrando el brazo del sargento. «Es peligroso, debe estar drogado, tiene una fuerza sobrenatural. Miren lo que le hizo a mi equipo de seguridad. Disparen si se mueve». Joaquín no levantó las manos. No se arrodilló, simplemente giró la cabeza lentamente hacia la entrada del callejón, donde un vehículo negro sin marcas acababa de frenar con un chirrido de neumáticos. De él descendió un hombre que emanaba una autoridad muy distinta a la de los patrulleros nerviosos. Llevaba una gabardina larga sobre un traje oscuro, y su cabello gris estaba cortado al ras,
estilo militar. Era el comisario general Antonio Valdés, una leyenda en el cuerpo policial, conocido por su dureza y por haber limpiado los barrios más peligrosos de la ciudad en la década de los 90. Valdés caminó hacia el centro de la escena, ignorando los gritos histéricos de Ferran. Sus botas pisaban los charcos con firmeza. Sus ojos de halcón escanearon el callejón en segundos, procesando la información con la frialdad de un veterano. Vio la posición de los cuerpos, vio la falta de sangre, vio la economía de la violencia. «Baje el arma, sargento», ordenó Valdés con voz tranquila pero imperativa. «Pero señor», protestó el sargento, «el sospechoso». «Dije que baje el arma». «Ahora», repitió Valdés, sin apartar la vista de los cuerpos en el suelo. El comisario se acercó a el sicario, que seguía gimiendo en el suelo. Valdés se agachó y examinó la muñeca del gigante. No había moretones desordenados, ni señales de una lucha caótica. La articulación había sido dislocada con una técnica Kotegaeshi perfecta, aplicada con tal maestría que el daño era incapacitante, pero no permanente, a menos que se quisiera que lo fuera. Valdés se puso de pie y miró a los otros guardias. Atemi al cuello, sanquio inmovilizador. No eran golpes de un peleador callejero, no eran golpes de un boxeador, eran la firma de un fantasma. «Señor comisario», interrumpió Ferran, acercándose con su arrogancia recuperada. «Exijo que arresten a este vagabundo inmediatamente. Tengo abogados que destruirán su carrera si no». Valdés levantó una mano, silenciando al millonario sin siquiera mirarlo. El comisario avanzó lentamente hacia Joaquín Takeshi. La lluvia caía sobre ambos hombres, creando una cortina de intimidad en medio del caos. Valdés entrecerró los ojos, tratando de reconciliar la imagen del anciano vestido de basurero con el recuerdo que guardaba en lo más profundo de su memoria, un recuerdo de hace 30 años, en un campo de entrenamiento en Okinawa, donde los hombres lloraban sangre y aprendían a convertirse en acero. Joaquín levantó la vista y sus ojos se encontraron. En ese instante, el tiempo pareció retroceder décadas. El comisario Valdés se detuvo a 2 metros del anciano. Su respiración se detuvo. Sus ojos se abrieron con una mezcla de incredulidad y reverencia absoluta. La lluvia lavó la suciedad del rostro de Joaquín, revelando la cicatriz casi invisible sobre su ceja izquierda, una marca que Valdés recordaba perfectamente porque él había estado allí el día que se la hicieron. «No puede ser», susurró Valdés, su voz temblando por primera vez en años. «¿Sensei?» Rodrigo Ferran soltó una risa nerviosa. «Sensei, ¿de qué está hablando? Es un conserje. Se llama Joaquín, limpia mis inodoros». Ignorando al mundo entero, el comisario general de la policía, el hombre más temido por el crimen organizado de la ciudad, hizo algo que dejó a todos los presentes sin aliento. Juntó los pies, enderezó la espalda como una vara de hierro y con una solemnidad ceremonial, inclinó su torso en una reverencia perfecta de 90 grados. No era un saludo casual. Era el Saikeirei, la reverencia más profunda y respetuosa en la cultura marcial, reservada solo para los emperadores o los grandes maestros. Permaneció inclinado bajo la lluvia durante 5 segundos eternos, empapando su gabardina, humillándose voluntariamente ante el conserje. «¿Qué demonios está haciendo?», gritó Ferran, sintiendo que la realidad se fracturaba a su alrededor. «Levántese. Arréstelo. Es un criminal». Valdés se irguió lentamente. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una emoción intensa. Se giró hacia Ferran con una mirada de desprecio tan pura que el millonario retrocedió un paso. «Cierre la boca», dijo Valdés con voz gélida. «Lávese la boca antes de hablar de este hombre». «Es mi empleado». «Es un nadie», chilló Ferran, perdiendo el control. «Este nadie», dijo Valdés, señalando a Joaquín con la mano abierta, «es el gran maestro Joaquín Yamamoto, el fundador del Escuadrón Dragón. El hombre que escribió los manuales de combate cuerpo a cuerpo que usan las fuerzas especiales de este país y de media docena más. Él entrenó a mis instructores. Él entrenó a los hombres que protegen a presidentes y reyes. Se le dio por muerto hace 15 años tras el accidente de Fukushima, donde entró voluntariamente para salvar a otros». El silencio que cayó sobre el callejón fue absoluto. Los policías bajaron sus armas por completo, mirando al anciano con asombro. Incluso los paramédicos que acababan de llegar se detuvieron con las camillas en el aire. Uno de los guardias de Ferran,
el que había sido lanzado a la basura y que ahora recuperaba la consciencia, escuchó el nombre. Se quedó paralizado entre los desperdicios, con los ojos desorbitados. Yamamoto, susurró el guardia con terror reverencial. El fantasma de Okinawa. Nos contaban historias sobre él en el campamento. Decían que podía desarmar a 5 hombres sin derramar una gota de sangre. El guardia miró sus propias manos, intactas, y luego a sus compañeros inconscientes pero vivos. Comprendió, con un escalofrío, que seguía respirando solo porque el anciano así lo había decidido. Ferran miraba de un lado a otro, su cerebro incapaz de procesar el giro de los acontecimientos. Su narrativa de poder, dinero e influencia se estaba desmoronando ante una jerarquía más antigua y profunda, la del respeto ganado con sangre y honor. No me importa quién fue, balbuceó Ferran, aferrándose a su última carta. Me atacó. Tengo testigos, mis hombres. Sus hombres, lo interrumpió Valdez, caminando hacia el guardia que estaba en la basura. ¿Quién los atacó? Fue este anciano. El guardia del tatuaje tribal miró a Ferran, luego miró a Valdez, y finalmente posó su mirada en Joaquín. Recordó la frase que el anciano le había susurrado. El dinero de un hombre sin honor es veneno. No, señor, dijo el guardia, poniéndose de pie con dificultad y bajando la cabeza. Nadie nos atacó. Nos caímos. El suelo estaba muy resbaladizo. Fue un accidente laboral. Mentiroso. Traidor, gritó Ferran, con el rostro rojo de ira. Te pago para que me protejas. Usted nos pagó para darle una lección a un anciano indefenso, respondió el guardia, escupiendo sangre al suelo. No nos pagó para pelear contra una leyenda. Renuncio. Valdez sonrió. Una sonrisa de lobo. Se volvió hacia Joaquín. Sensei, dijo el comisario, con un tono mucho más suave. Pensamos que había muerto. El mundo marcial lloró su pérdida. ¿Por qué? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué limpiar pisos? Joaquín, que había permanecido en silencio durante toda la revelación, suspiró. No había orgullo en su rostro, solo el cansancio de un abuelo preocupado. El orgullo no paga medicinas, Antonio, dijo Joaquín, usando el nombre de pila del comisario, confirmando su antigua relación. Y las medallas no curan la fiebre de una niña. Mi hijo murió dejándome a cargo de Nicole. Prometí protegerla. Prometí dejar la guerra atrás. Un hombre hace lo que debe por su sangre. Valdez asintió, conmovido. Comprendía el código. Si Ferran lo molestó, sensei, solo diga la palabra. Tengo suficientes inspectores de sanidad, fiscales y auditores para que este edificio sea clausurado en 1 hora. Podemos encontrar drogas en su oficina. Podemos encontrar evasión de impuestos. Solo dígalo. Ferran palideció. Sabía que Valdez no bromeaba. La policía podía ser una herramienta o un arma. Y ahora el cañón apuntaba hacia él. No, dijo Joaquín con calma. No necesito que pelees mis batallas, Antonio. Agradezco tu oferta. Pero tengo un acuerdo con el señor Ferran, un contrato verbal ante testigos. Joaquín caminó hacia Ferran. Quiero que cumpla su palabra, dijo Joaquín. Rodrigo Ferran, el hombre que creía ser dueño del destino de cientos de personas, se encontraba ahora temblando contra la pared de ladrillo sucio, acorralado no por la violencia física, sino por el peso aplastante de su propia arrogancia. Frente a él, don Joaquín sostenía el teléfono móvil del millonario como si fuera el mazo de un juez a punto de dictar sentencia. El comisario general Antonio Valdez permanecía a su lado, una torre de autoridad inamovible, con los brazos cruzados y una mirada que prometía consecuencias devastadoras si la justicia no se servía en ese preciso instante. ¿Qué es lo que quieres?, repitió Ferran, su voz convertida en un hilo patético. Te daré dinero. ¿Quieres $100.000? ¿200.000? Puedo transferirlos ahora mismo. Olvidemos esta estupidez del edificio. Fue una broma. Nadie regala un rascacielos por una apuesta. Joaquín no respondió de inmediato. Desbloqueó el teléfono de Ferran. No tenía contraseña, otro síntoma de la arrogancia de un hombre que nunca temió que alguien invadiera su privacidad. Buscó el video recién grabado y presionó reproducir. La voz chillona y cruel de Ferran llenó el callejón, amplificada por la acústica de las paredes mojadas. Si logras derrotar a mis guardias antes de que te rompan los huesos, te regalo el edificio completo. Te doy las escrituras ahora mismo ante notario. Serás el dueño y podrás echarme a mí. La grabación se detuvo.
Joaquín miró a Ferran con una serenidad que resultaba más aterradora que cualquier grito. En mi mundo, señor Ferran, la palabra de un hombre es su contrato más sagrado. Usted empeñó su honor, aunque no tenga ninguno, ante sus hombres y ante una cámara. Ahora, tiene dos opciones. Joaquín levantó dos dedos callosos. Opción 1. El comisario Valdés lo arresta ahora mismo por intento de homicidio, agresión agravada con arma letal y conspiración criminal. Sus guardias ya han confesado que usted ordenó la golpiza. Pasará los próximos 20 años en una celda donde el aire acondicionado no funciona y la comida no la prepara un chef privado. Y por supuesto el video de su cobardía se hará público, destruyendo lo que queda de su reputación. Ferran palideció hasta parecer un cadáver. La prisión era su mayor terror, un lugar donde su dinero no podría salvarlo de la realidad. Opción 2, continuó Joaquín, bajando un dedo. Usted cumple su palabra. Ahora mismo, llamamos a su notario personal. Él vendrá aquí a este callejón y redactará el traspaso de la propiedad del edificio Ferran Tower a mi nombre. A cambio, yo no presentaré cargos por el ataque de hoy, y el comisario Valdés considerará que el disparo fue accidental. Valdés asintió lentamente, validando la oferta. Era una justicia poética, una solución que cortaba el nudo gordiano de la burocracia legal y atacaba directamente al corazón del pecado de Ferran, su codicia. «¿Estás loco?», gritó Ferran, aunque sin fuerza. «Ese edificio vale 100 millones de dólares. No puedes quitármelo». «Usted lo regaló», corrigió Joaquín suavemente. «Decida, el tiempo corre y Nicole me espera». Ferran miró a los policías, miró a sus ex guardias esposados que lo miraban con odio, y finalmente miró el arma que había disparado y que ahora estaba en una bolsa de evidencia. Comprendió que estaba atrapado. Si iba a la cárcel, perdería el edificio de todas formas a manos de los bancos y los abogados. Al menos cediéndolo, conservaba su libertad. «Llamaré al notario», susurró Ferran, derrotado. 2 horas después, la escena en el vestíbulo del rascacielos era surrealista. Un notario, sacado de la cama y visiblemente confundido, redactaba frenéticamente documentos sobre la mesa de recepción de mármol, bajo la atenta mirada del comisario Valdés y de don Joaquín, quien aún llevaba su uniforme de conserje húmedo. Ferran firmó los papeles con una mano temblorosa. Cada trazo de la pluma era una puñalada a su ego. Cuando terminó, dejó caer el bolígrafo y miró a Joaquín con los ojos inyectados en sangre. «Ya está», escupió Ferran. «Es tuyo. Felicidades, basurero. Eres el dueño de un imperio. Espero que sepas cómo administrarlo antes de que se derrumbe sobre tu cabeza». Joaquín tomó los documentos. Los revisó con la meticulosidad de quien ha leído textos antiguos. Asintió, satisfecho. «Se equivoca de nuevo, Rodrigo», dijo Joaquín, usando el nombre de pila por primera vez, despojándolo de su título. «Yo no quiero ser dueño de un imperio. Un imperio construido sobre el sufrimiento de otros no es riqueza, es una carga». Joaquín se giró hacia el notario. «Escriba un nuevo documento, por favor. Una donación irrevocable». Ferran y el notario parpadearon confundidos. «¿Donación?», preguntó el notario. ¿A quién? «A la cooperativa de inquilinos de la Torre Ferran», declaró Joaquín con voz firme. «Este edificio dejará de ser propiedad privada hoy mismo. Pasará a manos de las familias que viven en él. La señora García del 4B, que trabaja a doble turno. El joven estudiante del 2C. Todos ellos serán dueños de sus propios hogares. Nadie volverá a ser desalojado por falta de piedad. El alquiler que paguen irá a un fondo común para el mantenimiento y para ayudar a los vecinos en tiempos difíciles». Ferran abrió la boca, estupefacto. ¿Vas a regalar 100 millones de dólares a esa gente? Eres un imbécil. Podrías vivir como un rey». Joaquín sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. «Ya vivo como un rey, Rodrigo. Tengo honor. Tengo una familia que me ama. ¿Qué tienes tú?». El silencio de Ferran fue la única respuesta necesaria. «Ah, una cosa más», añadió Joaquín, señalando el último párrafo del documento. «Me reservo la propiedad de una sola unidad, el ático privado del piso 40, su antiguo apartamento, Rodrigo». «¿Te vas a mudar ahí?», preguntó Ferran con sarcasmo amargo. «No, ya está vendido. Hice una llamada mientras esperábamos. Un comprador extranjero ofreció una suma generosa en efectivo por el cierre inmediato.
Con ese dinero, se pagará la operación de corazón que mi nieta necesita en Suiza, y sobrará suficiente para asegurar su educación universitaria. Joaquín se acercó a Ferran, quedando cara a cara. Ahora, tome sus cosas personales. Tiene 10 minutos para abandonar el edificio. Mis nuevos socios, los inquilinos, no quieren extraños merodeando en su propiedad. La caída de Rodrigo Ferran fue tan rápida como brutal. Despojado de su activo principal, con su reputación hecha trizas tras la filtración anónima del video donde suplicaba y ordenaba golpizas, sus acreedores se lanzaron sobre él como pirañas. Fue visto por última vez saliendo del edificio bajo la lluvia, arrastrando una maleta de lujo, mientras los vecinos, enterados de la noticia, salían a los balcones no para abuchearlo, sino para ignorarlo, el castigo definitivo para un narcisista. Pero don Joaquín no se quedó a ver el espectáculo. Tenía una misión más importante. Caminó de regreso al sótano, a su pequeño apartamento de servicio. El lugar olía a humedad, pero para él era el santuario más sagrado del mundo. Entró despacio, quitándose las botas para no hacer ruido. En la pequeña cama arropada con 3 mantas gruesas, estaba Nicole. La niña de 8 años respiraba con dificultad, su frente perlada de sudor febril. Joaquín se acercó, sintiendo que el corazón se le encogía en el pecho. Todo el poder que había demostrado en el callejón, toda la fuerza capaz de romper huesos y someter gigantes, se desvanecía ante la fragilidad de ese pequeño ser. Se sentó en el borde de la cama y acarició el cabello negro de su nieta con su mano callosa, ahora limpia de la violencia de la noche. «Abuelito», susurró Nicole, abriendo los ojos apenas una rendija. «¿Estás bien? Tardaste mucho». Joaquín contuvo las lágrimas. Sacó de su bolsillo la caja de antibióticos de alta gama que había comprado en la farmacia de guardia al regresar, pagados no con monedas tiradas al suelo, sino con la certeza de un futuro seguro. «Estoy bien, pequeña», dijo Joaquín, su voz suave y cálida. «Tuve que arreglar unos asuntos con el dueño del edificio, pero todo salió bien». «¿Ya no tenemos que irnos?», preguntó ella con miedo infantil. Joaquín besó su frente. «No, mi amor, nunca más tendremos que irnos, y pronto irás a un lugar donde los doctores te curarán para siempre. Vas a correr, vas a jugar, y vas a crecer fuerte». Nicole sonrió débilmente y volvió a cerrar los ojos, confiando ciegamente en la palabra de su abuelo. Joaquín se quedó allí, velando su sueño. Miró sus manos. Eran armas letales, sí, pero también eran manos que podían cuidar, que podían construir, que podían proteger. Recordó a su hijo Kenji. «Cumplí, hijo», susurró a la oscuridad. «El escudo está intacto». Al día siguiente el sol salió sobre la ciudad, iluminando el rascacielos que ahora llevaba un nuevo nombre no oficial entre los vecinos: Torre Dragón. En la entrada, ya no había guardias armados intimidando a los pobres. Había una comunidad organizándose, riendo, viviendo sin miedo. Y en un avión rumbo a Europa un anciano y una niña miraban por la ventanilla, dejando atrás el dolor, volando hacia una nueva vida ganada, no con dinero, sino con la fuerza inquebrantable de la dignidad. El gran maestro había librado su última y más grande batalla, y esta vez, el premio no fue un trofeo ni un título, fue la sonrisa tranquila de una niña que dormía sin miedo al mañana. Si disfrutaste esta emocionante historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte para apoyarnos y que te traigamos nuevas historias emocionantes. Nos vemos en la siguiente historia.